Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 02. El testigo pasa a Ursu 7. Junio de 2026, 6:31, tiempo estándar de Japón, Chofu, Tokio, Japón Tamagawa-cho. Mientras la tarde caía en el área residencial de la ciudad, Kaname Chidori volvía caminando a su casa desde la estación del tren. Sousuke Sagara la seguía, mantenía 5 pasos de distancia entre ella y él. Finalmente, Kaname se detuvo enfrente de la tienda de vegetales. ¿Cuánto tiempo piensas seguirme?, preguntó. No hay razón para que me hagas de guardaespaldas como si fueras un acosador, así que ya puedes dejar de seguirme y molestarme. Casualmente mi casa está en esta dirección, explicó Sousuke. Su apartamento efectivamente quedaba a 1 minuto de la casa de Kaname. Seguía viviendo en el apartamento que Mitri le había asignado para vigilarla. Ya lo sé, dijo Kaname, un poco decepcionada al escuchar que no la estaba siguiendo. Kaname empezó a caminar nuevamente. Sousuke sabía suficiente como para estar asustado de la terquedad de Kaname. Mientras la seguía, preguntó: ¿puedo decir algo? ¿Qué? No sé qué debo hacer para que lo entiendas. Te expliqué por qué rompí mi promesa y te di flores para enfatizar la sinceridad de mi disculpa. Por el bien de tu seguridad, sería mejor que arregláramos nuestra relación. Esos eran los únicos términos en que Sousuke podía darle voz a su deseo, y causó que Kaname se irritara. ¿Arreglar nuestra relación? ¿Echaba humo? ¿Qué relación? Somos compañeros de clase. Aparte de eso no hay más razones por las que tengamos que hablarnos. Tengo la responsabilidad de protegerte, afirmó. Se cree que tiene la razón, pensó ella, como si fuera muy importante. ¿Quién te crees que eres, Kevin Costner?, preguntó amargamente. Eres una molestia buena para nada, y nunca pedí tu protección. Es cierto que no pedimos tu consentimiento. ¿Sin embargo qué? Tengo un poder extraño y los tipos malos intentarán utilizarlo, ¿no? Lo que me pase no tiene nada que ver contigo. Estás equivocada. Si algo te llegara a pasar, deja de hacerte el guardaespaldas, gritó Kaname con una fuerza que hizo que el resto de la gente en la calle se girasen a verlos. Entiendo, tu trabajo es tu prioridad, ¿sí? Claro que lo es. El deber siempre viene primero para los militares obsesionados. Eso está bien, pero al menos podrías hacer tus porquerías autodestructivas en algún lugar que yo no vea. En otras palabras, dijo, sin darle oportunidad a Sousuke de hablar. Hasta allí llega nuestra relación. Es decir, si te mueres en una de tus misiones estúpidas, probablemente te ponga un incienso. Y si consigo un novio, me aseguraré de hablarle sobre el loco tonto de mi clase y nos reiremos juntos de ti. ¿Feliz? Para el momento en que Kaname había dejado de gritar, sus hombros temblaban y estaba sin aliento. Cuando se calmó, Sousuke no estaba enfadado, estaba boquiabierto. Cualquier cosa que te pase. No es de mi incumbencia, concluyó Kaname, dándole la espalda a Sousuke. Cruzó la calle y corrió hasta la entrada de su edificio. Saltó a través de las puertas del ascensor y gruñó. Soy una idiota, determinó, golpeando su frente contra la pared del ascensor mientras éste ascendía. Debía darle algo de crédito por intentar disculparse de su forma disfuncional. ¿Por qué no puedo ser honesta con él? Junio de 2026, 6:40, tiempo estándar de Japón, Chofu, Tokio, Japón apartamentos Tigers. Sousuke cargó con su agonía todo el camino hasta su apartamento. No importaba cuánto lo intentara, no podía entender a Kaname. Decía que lo odiaba, que no le importa en lo más mínimo si moría y que no lo quería tener cerca. Parece una contradicción. Kaname siempre ayudaba a Sousuke a estudiar, ocasionalmente le hacía el almuerzo y hasta lo ayudaba a arreglar los desastres que provocaba en la escuela. ¿Esas no eran demostraciones de buena voluntad? Él supuso que seguiría enfadada por su ausencia en la noche anterior, pero ofreció una explicación y unas disculpas. ¿Por qué no lo había perdonado? Me pregunto si de verdad me odia después de todo. Quizás sus usuales actos de amabilidad no eran más que su forma de agradecerle por cuidarla. Mientras se distraía pensando en estas cosas, sintió algo pesado que le recorría el cuerpo desde la nuca hasta los hombros.
Sousuke recordó los otros momentos en que sintió lo mismo, cuando estaba rodeado por enemigos y los informes por radio decían que no había refuerzos, cuando el piloto de un helicóptero gritaba que estaban sin gasolina cuando volvían de una misión o cuando Kurz decía, no te preocupes. En otras palabras, era una sensación muy mala. Aunque Sousuke normalmente era indiferente respecto a las relaciones personales, su asociación con Kaname era un enigma que continuaba dejándolo perplejo. Ja. Eso es amor, hombre. Le dijo una vez Kurz, eres un caso perdido. Inmediatamente, Sousuke se arrepintió de haberlo siquiera discutido con él. Teóricamente, el amor era algo placentero, así que, dada la severidad de su miseria actual, Sousuke no estaba enamorado. Envuelto en sus pensamientos, recorrió penosamente el pasillo del quinto piso que llevaba a su apartamento. En la puerta, notó que había alguien dentro, tal vez hasta 2 personas. No importaba que ocupara su mente, Sousuke mantenía sus instintos de soldado. Apartó su estrés emocional hasta una esquina lejana de su cerebro y sacó una pistola 9 milímetros de una funda en su espalda. La puerta no tenía seguro. ¿Los intrusos usaron la llave de repuesto que estaba en el buzón? Si era así, no serían Kurz o Mao, ellos tenían sus propias llaves. ¿Quién podrá ser? No había evidencia de una emboscada. Respirando profundo, Sousuke abrió la puerta decidido y arremetió. Caminaba lentamente, como una serpiente escabulléndose tras una presa. Y entonces, saltó hacia la sala, apuntando su arma a los 2 intrusos. Había un chico delgado a quien Sousuke no conocía. Llevaba puesta un pijama. La otra persona en la habitación era una chica en un traje sucio. Tenía un pelo rubio cenizo y ojos claros y apretaba una pistola automática con sus delgados dedos. Aunque estaba tanto sorprendida como asustada, cuando vio el rostro de Sousuke, la chica suspiró de alivio. Oh, señor Sagara. Gracias a Dios que eres tú. Sousuke tenía los ojos desorbitados. ¿Coronel? Aliviada, la CNL Teleta Testarosa bajó su arma y se relajó, apoyándose en la pared. Si hubiera sido el enemigo, chilló, habría sido mi fin. No, soy buena con las armas. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? No podemos permitir que escape, él es, bueno. Cuando los ojos de Sousuke se encontraron con los del chico, detectó una gran malicia en su mirada. ¿Qué estaba mirando? Un momento después, Sousuke sintió una duda, y el chico se levantó repentinamente y dio un paso hacia adelante. Instintivamente, Sousuke le apuntó con el arma. ¡Oh! ¡Ah! El chico gritaba y saltaba. En vez de usar el arma, Sousuke se agachó rápidamente y lo derribó. El chico aterrizó de espaldas, lo que lo dejó sin aire. Y luego Sousuke lo golpeó en el plexo solar con el mango de la pistola. ¡Ga! El chico perdió el conocimiento. ¿Qué le pasa a este? Se preguntaba Sousuke indiferentemente durante toda la pelea. Que cerca estuvo, declaró Tessa, ha debido pasar el efecto del sedante. Después de esposar al chico, Sousuke lo tiró en la habitación, de donde sacó una silla y se la ofreció a Tessa. No había muchos muebles en su apartamento, mucho menos un sofá. Sousuke no sabía exactamente por qué Tessa era la comandante suprema de la Fuerza Anfibia de Asalto Tuata de Danán, pero él, al igual que otros miembros de la fuerza, reconocía que era suficientemente inteligente y capaz de cumplir con la pesada responsabilidad. Consecuentemente, a veces se ponía tenso al hablar con ella. Pilotar un hacer era un juego de niños comparado con llevar en tus hombros el bienestar de miles de personas. Según las estimaciones de Sousuke, Teleta Testarosa era de otra dimensión. Cuando Sousuke le preguntó si quería café, Tessa respondió. Por favor. Sousuke hizo un saludo militar y se dirigió a la cocina. 10 minutos más tarde, Sousuke estaba al tanto de la situación. Y aunque la entendía, estaba sorprendido. Atacar un centro de investigaciones del gobierno con una solo para sacar a una persona le parecía algo demasiado imprudente, comparable a hacer una apendectomía con una motosierra. Los que atacaban debían de estar acostumbrados a hacer las cosas a las malas. Tessa le contó cómo había perdido de vista al teniente comandante Kalinin y de cómo ella y el cabo Yang habían escapado con Takuma. ¿Así que robaron un coche del centro de investigaciones y huyeron? Preguntó Sousuke, mientras vigilaba la cafetera. Sí, afirmó, considerando que tenían un as, habría sido peligroso llamar a un helicóptero. Aunque de todas formas nuestro transmisor estaba roto. El señor Yang insistió en conducir a pesar de estar herido. ¿Condujo todo el camino hasta aquí? No, veníamos hacia aquí, pero el señor Yang empeoró por el camino. Se esforzó demasiado. No había manera de solucionarlo, así que lo dejé en el área de Higashikurume y llamé a una ambulancia desde un teléfono público. Y entonces me subí a un taxi y me fui. Después de todo es una persona cuidadosa, decidió Sousuke. Aunque el comité de inteligencia quería establecer una sucursal en Tokio en el futuro, Mitril todavía no tenía bases permanentes allí. En otras palabras, el único lugar en el país donde Tessa sabía que estaría a salvo, sería en el apartamento de Sousuke. No podía confiar en la policía japonesa. El centro de investigaciones se suponía que era clasificado y aún así había sido atacado. No importa a dónde fuera, no se hubiera sentido segura.
Cambié 2 veces de taxi antes de llegar. Melissa me dijo una vez dónde guardabas la llave de repuesto. La sargento mayor Melissa Mao tenía una relación más cercana con Tessa que la que tenía Sousuke. Ambas mujeres tenían mucho en común, ambas venían de la costa este de Estados Unidos. Aparentemente, en algún momento, Mao le había dicho a Tessa cómo entrar al apartamento. Me pregunto si hablaban de mí, se cuestionó Sousuke. ¿Y qué tiene de especial este Takuma?, preguntó Sousuke. Lo siento, dijo Tessa, no puedo decirte eso. Ya veo, discúlpeme, aunque no quiso contarle nada, Sousuke no estaba enfadado. Como parte de Mithril, no era poco común que se negaran a darle información. Lo único que necesita saber, le advirtió Tessa, es que este grupo terrorista no tiene miedo de ser extremos. Si llegan a recuperar a Takuma, algo terrible pasará de seguro. Sousuke vertió café en una taza, regresó a la sala y se la ofreció a Tessa. Gracias, señor Sagara, no es gran cosa, es un café muy barato. Ignorando su comentario, Tessa dijo. No me sorprende estar tan cansada, antes de que llegaras estuve en un concurso de miradas con Takuma por más de 2 horas. No me sabía tu código personal para poder activar el transmisor, lo siento. ¿Cree que Yang logrará sobrevivir?, preguntó Sousuke. Él recordaba el rostro de Yang, era un hombre excelente, demasiado amable para su trabajo. Sí. Aparentemente no había daños en los órganos vitales. Simplemente perdió mucha sangre y perdió el conocimiento, hizo una pausa para tomar un sorbo de café, en tierra soy una completa inútil. Si no fuera porque soy tan lenta, Kalinin no estaría. No sé cómo disculparme. Era como tu padre. No es necesario, señora. El teniente comandante estaba haciendo su trabajo. Y además, realmente no hay pruebas de que haya muerto, es cierto, podría seguir vivo, pero, Tessa protestó, cuando el teniente comandante y yo nos conocimos, éramos enemigos. Déjeme decirle que nunca he combatido contra alguien tan fuerte como él. Aunque Sousuke lo dijo para calmar a Tessa, en realidad le causó ansiedad. ¿Eran enemigos? Eso fue hace mucho tiempo, explicó Sousuke, durante la invasión soviética a Afganistán, lo encontré en el Valle del Panjshir. Sousuke formaba parte de una guerrilla afgana, mientras que Kalinin era el comandante de las fuerzas especiales soviéticas, llamadas Spetsnaz. Naturalmente, durante la guerra civil de Afganistán, estas eran fuerzas opuestas, incluso estando en mi propia tierra, me derrotó. Sería extremadamente difícil matar a Kalinin, qué consuelo más raro, pero te creeré. Pensaré que el señor Kalinin está a salvo, sonrió tímidamente. Y entonces notó repentinamente que Sousuke seguía rígidamente de pie. Por favor, siéntate, señor Sagara. No hay necesidad de tanta ceremonia en tu propio apartamento. De hecho, señora, este es el piso franco de Mithril. ¿Vives aquí? No. Sí, pero Mithril lo paga. Tessa soltó una carcajada. Melissa no bromeaba. Disculpe. Dijo que eras muy serio y rígido, pero que en el fondo eras una buena persona. Sus descripciones encajan perfectamente con cómo intentaste animarme respecto al señor Kalinin. Sí. No. Es decir, Sousuke no estaba seguro de cómo responder, y mirar a los pícaros ojos grises de Tessa no le ayudaba en nada. ¿Sabes que tú y yo tenemos la misma edad?, preguntó Tessa. Sí, lo he escuchado, si camináramos de la mano, probablemente pareceríamos un par de novios, sí. Es decir, eso sería un honor, tartamudeó. Profesionalmente, probablemente debió haber dicho que no estaba a la altura de ella, pero su respuesta no desanimó para nada a Tessa. Con una sonrisa encantadora pero al mismo tiempo reservada, Tessa respondió. Para mí también sería un honor. Dejando las bromas de lado, deberías estar más relajado en momentos como este. Si siempre estás tan tenso, me incomoda, entendido, señora, no era una orden. Guión 47. Comprendo, señora, asintió, entonces era un pedido. Algo así. Quizá debas considerarlo más como un favor para un amigo, sí. Como diga, señora. Una expresión simultánea de diversión y tristeza se apoderó del rostro de Tessa. Tengo otro favor que pedirte, ¿qué es? ¿Puedo usar tu baño? Estoy hecha un desastre, como puedes ver, como evidencia se tocó la blusa sucia y la trenza despeinada, ¿eh? Quisiera tomar una ducha, ¿puedo? Siéntase libre, dijo el anonadado Sousuke, mientras tanto, debo contactar con el de Danan. Por favor, hazlo. Probablemente esté sumergido ahora, diles que suban a profundidad de periscopio, hazlo a través de las señales self de la base en la isla Mérida. Mi código de identificación es un hombre de Nantucket. Hablaré directamente con ellos cuando el submarino llegue a la superficie y establezcan un canal seguro. Después de dar esas instrucciones, Tessa se dirigió al baño. En momentos como este, mi excelente sentido del oído es una molestia, pensó Sousuke. Podía escuchar el sonido de la ropa cayendo en el vestidor. Plap, plap. Tessa tiró la ropa en la lavadora. Y entonces, hubo un sonido más suave de algo resbalaba por sus piernas. Cachic. La puerta del baño se abrió y se cerró. Sousuke no tenía intención de escucharlo y estaba haciendo todo lo posible para no imaginarse a la coronel sin ropa.
Sin embargo, no pudo evitarlo. Lógicamente, él sabía que Teleta Testarossa, a quien siempre había imaginado como algún tipo de superhumano, se bañaba como todos los demás. Después de todo, la ropa de civil no formaba parte de su cuerpo. Pero por alguna razón, Sousuke sintió el mismo tipo de nerviosismo como si hubiera una bomba de relojería en el baño. El trabajo. Sacudiendo la cabeza, Sousuke contactó con el tuata de Danan usando el comunicador vía satélite que había en su apartamento. Las ondas de radio normales no podían llegar hasta las profundidades del Océano Pacífico, haciendo que la conversación directa fuera imposible. En vez de eso, Sousuke enviaba un telegrama corto vía ELF a través de la base del Pacífico Oeste de Mitril. 2 minutos después, llegó una respuesta. Entendido. Volveré a contactarlos a las 10:20 GMT, por el circuito G3. Eso era en 20 minutos. Sousuke apagó el comunicador. Una vez hicieran contacto, llegarían refuerzos del de Danan desde la base en el Pacífico Oeste. Y entonces, podrían llevar a Takuma a un lugar seguro donde los enemigos no pudieran llevárselo. Por lo tanto, Sousuke debía proteger a Tessa y a Takuma solo hasta que llegara la ayuda. Sousuke se asomó para observar a Takuma en el cuarto. Takuma ya estaba consciente y le eran indiferentes las esposas que lo mantenían encadenado a la modesta cama. Miraba calmadamente a Sousuke. ¿Tienes hambre?, preguntó Sousuke, más que todo como una prueba. No, respondió Takuma, inesperadamente muy claramente. Así que puedes comunicarte. Por supuesto que puedo, señor Sousuke Sagara. Takuma sonrió ligeramente. Tal vez había visto la placa en la puerta cuando entró al apartamento. Sin embargo, su idea era revelar ese conocimiento como un desafío. Pareces un tipo listo, decidió Sousuke antes de regresar a la sala, donde encendió la televisión y empezó a limpiar metódicamente sus armas. Las noticias aparecieron, pero no había ningún informe de un ataque al centro de investigaciones. El gobierno japonés parecía querer mantener oculta esa información, quizá porque estaba relacionado con un grupo terrorista que andaba en libertad con un as. Tal vez debamos irnos de aquí, pensó Sousuke mientras inspeccionaba una ametralladora con silenciador. Aunque el grupo terrorista probablemente no sabía sobre su apartamento, pero esa no era razón para relajarse. Sousuke estaba en el proceso de usar un cargador rápido para recargar una recámara con balas 9 milímetros, cuando de pronto sonó el timbre. Con desconfianza, levantó la ametralladora y un chaleco antibalas antes de ir hacia la puerta. Como precaución, llevaba el chaleco como escudo mientras miraba por la mirilla. El cristal deformado mostraba el rostro de Kaname doblado y distorsionado. No llevaba puesto el uniforme y se veía nerviosa e inquieta. Confundido, Sousuke abrió la puerta. Chidori, dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué llevas un arma? Cosas del trabajo, dijo de forma críptica, ¿no has visto a nadie sospechoso? No, claro que no. Como sea, por primera vez, Kaname luchó para buscar las palabras. Tocó el suelo con la punta de los zapatos por un momento. Creo que te dije demasiado antes. Es decir, no creo que estuvieras de viaje divirtiéndote, Sousuke. Debí saberlo desde un principio. Es que tengo un lado demasiado terco. Supongo que lo que quiero decir es. Kaname tragó saliva, lo siento, bajó la cabeza por un momento y entonces levantó la mirada hacia un Sousuke expectante. Se veía muy preocupada de que él la rechazara. Menos mal que esto está resuelto, pensó Sousuke. La sensación abrumadora de antes desapareció como humo en el viento. Se había equivocado al pensar que Kaname lo odiaba. Está bien, dijo, te causo demasiados problemas como para que tengas que disculparte, ¿me perdonas? No hay nada que perdonar, dijo directamente, desde un comienzo fue mi culpa. ¿De veras? Gracias. Su cara se animó repentinamente, y sacó un bulto de cajas de su espalda. Además, traigo sobras de ayer. ¿Quieres? Si me dejas usar tu cocina puedo calentarlas bien rápido y tendremos todo un banquete. De hecho, el cerebro de Sousuke se aceleró. Tessa y Takuma estaban dentro. Y en esos momentos, Tessa estaba en su ducha. Aunque teóricamente no había hecho nada malo, Sousuke sucumbió ante unos severos sentimientos de culpa. ¿Ya has comido?, preguntó Kaname ansiosa. No, todavía no. No podía mentir. Entonces comamos juntos. ¿Puedo entrar? Sousuke bloqueó la entrada. ¿Qué sucede? Gracias por ser tan considerada, empezó Sousuke. Pero estoy en medio de una situación extremadamente complicada, continuó, tomaría mucho tiempo explicarlo y no estoy realmente seguro de que lo entendieras. ¿De qué tanto hablas? En ese instante, la puerta del baño, que estaba al lado de la puerta principal, se abrió. Usando solo una toalla, Tessa se asomó al pasillo. Caían al suelo gotas de su pelo húmedo. Señor Sagara, ¿tienes una camiseta que pueda? Sus ojos se encontraron con los de Kaname, Por unos largos 3 segundos, ninguna se movió. De pie entre las dos, Sousuke empezó a sudar nerviosamente. Miraba a la una y luego a la otra, presintiendo que esto definitivamente no era bueno. De hecho, era extremadamente malo. Hola, dijo Tessa finalmente, algo incómoda. Por alguna razón, parecía un poco tímida,
igual que como actúa una heroína en las películas extranjeras después de una escena de amor. Ah, hola, respondió Kaname con la voz baja. Aunque seguía sorprendida, empujó las vasijas hacia Sousuke. Espero que ambos disfruten de la comida, Chidori, siento interrumpirlos. Tu novia es muy guapa. Kaname se dio la vuelta y se fue tropezándose por el pasillo. Determinando que la situación había resultado un desastre todavía más grande del que había pensado originalmente, Sousuke fue tras ella. Te dije que dejaras de seguirme, dijo con una voz tan fría que paralizó a Sousuke. Chidori, ¿todo es un malentendido? ¿Qué tipo de malentendido? Ella es mi superior, es un coronel de Mitril. Es la capitana del submarino anfibio de asalto. Es muy superior a mí. Si no hubiese estado tan agitado, probablemente le habría ahorrado todos los detalles a Kaname. ¿Crees que soy estúpida? Para nada. Kaname se detuvo, sus hombros temblaban. Aunque Sousuke no podía ver su expresión desde atrás, pudo adivinar que estaba muy enfadada. Lo siento, dijo, sorprendiéndolo, heme aquí, interrumpiéndolos. No lo sabía. Supongo que no he sido más que una molestia todo este tiempo. No, Chidori, eso no es cierto, olvídalo. No te esfuerces tanto. No estoy enfadada, solo apenada. A partir de ahora tendré cuidado, Chidori, como sea, lo siento, repitió antes de irse corriendo por la escalera de emergencia. No puedo culpar a la coronel, ella no estaría aquí si no fuera por los terroristas, pensó Sousuke. Si alguna vez me cruzo con ese Tala 21, me aseguraré de atravesarlos hasta con la última bala. Tessa contactó al Tuata de Danann usando el comunicador vía satélite. Probablemente estaba hablando con el comandante Richard Mardukas, el segundo comandante. Como no tenía otro cambio de ropa, Tessa llevaba solo una camiseta simplona, un conjunto muy seductor. Era la primera vez que Sousuke veía sus pies delgados y descalzos con sus delicados dedos. Sousuke podía ver periódicamente su pecho a través del cuello de la camiseta, dejándolo confundido al no saber hacia dónde mirar. Hasta Sousuke, que actuaba como un muñón con extremidades en presencia de chicas, entendía que Tessa era muy atractiva. Sin embargo, no entendía su indefensión. Lo desconcertaba de una forma completamente diferente a como lo hacía Kaname. Después de un rato, la conversación terminó, y ella apagó el comunicador. ¿Cuál es la situación? Hay refuerzos en camino, Melissa y el señor Weber, dijo, refiriéndose a Mao y Kurz, traerán sus M9 para transportar a Takuma hasta el de Danann. Después de eso, todos tendrán un trabajo que cumplir. ¿A qué se refiere? Reconocimiento. Necesitamos que encuentren la base enemiga. Tengo a la IA principal del de Danann monitoreando a la policía y los canales militares. Esperamos tener algunas pistas para mañana por la mañana. Una vez tengamos más información, decidiremos si los dejamos ir o si los reducimos. Y usted, coronel. Me quedaré aquí en Tokio, porque soy la única que sabe cómo manipular el equipo especial que el enemigo probablemente tiene. Sousuke asumió acertadamente que ella no le diría en qué consistía este equipo especial. No se molestó en preguntar. Eso quiere decir que por ahora tendremos que sentarnos a esperar, dijo Tessa mientras se sentaba, así que esa era Kaname Chidori, ¿eh? ¿Qué? Gruñó Sousuke, un poco alarmado al escuchar esa pregunta salida de la nada. Esa era Kaname Chidori, ¿no? Sí, señora, parece que se llevan bien. No, señora, respondió tras una pausa, no tan bien, de verdad. A mí no me lo ha parecido. Te ha hecho la cena y te la ha traído aquí, es lo que haría una esposa. Pido disculpas, dijo Sousuke, tendré más cuidado más adelante con mezclar asuntos profesionales y personales. No me refería a eso, sonrió Tessa, cuando aprobé que cuidaras a la señorita. Chidori, no esperaba que fueran tan cercanos. Sousuke recordó que había sido el teniente Kalinin el que le había asignado la misión, pero tenía sentido que Tessa estuviera al tanto. Tessa continuó. No puedo evitar preguntarme si hay chicas interesadas en ti. Periódicamente, mientras hablaba, la voz de Tessa se escuchaba como envuelta en misterio, como si estuviera buscando algo. Inseguro de cómo responder, Sousuke no dijo nada. ¿Así que es tu novia? No, no tenemos ese tipo de relación, ¿en serio? Así es, señora, afirmó, de hecho, está tomando una excesiva cantidad de tiempo establecer una confianza mutua. Oh, qué bien, Tessa estrechó sus manos y sonrió. Aliviado de que su superior lo hubiera entendido, Sousuke estaba a punto de saludar cuando sus pensamientos lo interrumpieron. Espera un segundo, ¿a qué se refiere con qué bien? ¿Por qué está feliz de que mi relación con Kaname no vaya bien? En su rostro sonriente, Sousuke no pudo encontrar rastros de malicia. No entiendo nada. Es decir, es la comandante del Tuata de Danann. Quizá es algo que solo entienden los suboficiales. Sousuke cambió de tema. Bien, entiendo que Takuma es muy importante, pero ¿cuántas armas tiene este tal grupo A-21? Después de un instante de desilusión, Tessa recobró la compostura y dijo. No lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que tienen un equipo muy avanzado y estimamos que están muy bien entrenados. ¿Y su potencial de inteligencia? También es desconocido. Aunque es probable que tengan a un infiltrado en el gobierno japonés, ¿debemos interrogar a Takuma?
Lo consideré, declaró Tessa, pero probablemente no cooperará y no quiero que se recurra a ningún tipo de violencia. Esperemos un poco más y decidamos entonces. Sí, Sousuke se interrumpió a sí mismo y su rostro se volvió serio y tenso. Creo que necesitamos cambiar de lugar. Cogió una ametralladora y se metió un par de cargadores más en el cinturón. ¿Qué pasa?, preguntó Tessa. Vaya a la cocina y agáchese, por favor, agáchese, por favor, era todo lo que Tessa necesitaba escuchar. Ni siquiera se preocupó por pedir ayuda, sabía que sería un estorbo. Ten cuidado, dijo simplemente antes de dirigirse a la cocina. El timbre sonó. Sousuke sabía que no era Kaname. Presionó el botón del intercomunicador en la sala. Entrega. Ya voy, respondió Sousuke, aunque no tenía ninguna intención de moverse. En vez de eso, cerró los ojos, puso un dedo en el interruptor de luz y respiró profundo. Estaba en estado de tensión, casi podía oler las intenciones asesinas en el ambiente. Es bueno estar de vuelta a lo mío, pensó. Pasaron unos 10 segundos. Y entonces, rompiendo el silencio, una granada de mano entró atravesando la ventana que daba al corredor. Menos de un segundo después, gas lacrimógeno salió de la granada, y un hombre con un uniforme de combate negro y una máscara de gas entró por la ventana. Iba armado. Al ver lo que había estado esperando, Sousuke apagó las luces, le apuntó al hombre y disparó. La oscuridad tomó al intruso por sorpresa. Después de la descarga de balas, el hombro cayó y la habitación quedó nuevamente en silencio. ¿Habrá más? En la habitación contigua. Caminando desafiantemente a través del efluvio de gas lacrimógeno, Sousuke entró al dormitorio. Sin desperdiciar tiempo, miró a Takuma y le dijo que se mantuviera abajo. Instantáneamente miró hacia la ventana tras él, vaciando el resto del cargador. Fragmentos de vidrio y chispas volaban en todas direcciones. Hubo un pequeño grito, seguido por el sonido de alguien cayendo en el corredor. Mientras que Sousuke cambiaba hábilmente de cargador, escuchó el sonido de una pequeña explosión en la entrada, un sonido que Sousuke identificó fácilmente como la puerta soltándose de sus bisagras gracias a un explosivo. Alguien pateó la puerta y entró. Aún a través de la niebla oscura del gas lacrimógeno, Sousuke pudo distinguir al repartidor con una máscara de gas. Aparentemente, había venido a repartir balazos, porque llevaba una gran pistola automática. Tira tu arma, advirtió Sousuke compasivamente, pero el hombre lo ignoró, escogiendo apuntar con su arma a Sousuke. Sin dudarlo, Sousuke apretó el gatillo. El destello de la boca arremolinó al gas lacrimógeno. Después de recibir 5 balas, el repartidor cayó. Tras revisar todas las habitaciones y el pasillo, Sousuke no encontró evidencias de más intrusos. ¿Solo 3? Habían intentado llevar a cabo un movimiento de pinza, pero sus trucos mediocres no estaban a la altura. Sousuke pudo ver que estaban bien entrenados pero no tenían grandes habilidades. Tosiendo violentamente, Tessa encendió el ventilador de la cocina. No está entrenada para bombas de gases lacrimógenos, Sousuke se dio cuenta. Debe ser difícil para ella. Ya estamos a salvo, coronel. Tosió un par de veces más. Sí. Probablemente no podría hablar bien en un rato. Sousuke se acercó al hombre tirado en la sala. Aunque el hombre llevaba un chaleco antibalas, Sousuke le disparó en el rostro y el cuello. Por un momento fugaz, Sousuke sintió algo que parecía lástima. Y entonces recordó que estas personas habían asesinado a mucha gente y trabajadores del centro de investigaciones. No era injusto que este hombre se enfrentara a la misma suerte. Aunque sonara gastado, ellos vivían en un mundo de matar o que te maten. Sousuke determinó que el intruso había usado una cuerda atada desde el techo hasta el corredor. Su ametralladora, que nunca tuvo oportunidad de disparar, llevaba balas especiales de combate antiterrorista. Este tipo de armas y balas no se pueden comprar tan fácilmente. Sousuke le quitó la máscara de gas al hombre y miró su rostro, era un joven japonés de una edad cercana a la de Sousuke. Sus ojos vacíos miraban a Sousuke con una expresión permanente de sorpresa. Sousuke examinó el resto de cadáveres. Ambos tenían cerca de 20 años, y probablemente eran japoneses. Sousuke se preguntó qué tipo de grupo era A21. No parecían estar motivados políticamente y cuando miraba las fotos de su misión anterior, pudo ver que casi todos sus miembros eran jóvenes como estos. Finalmente recobrando algo de compostura, Tessa salió de la cocina y empalideció al asomarse al dormitorio y ver al hombre muerto. Me pregunto cómo nos encontraron, preguntó. No es probable que la hayan seguido, porque habrían tenido muchas oportunidades de atacarla a usted y a Takuma antes de que llegara, es verdad, respondió, y no me gustaría pensar que hay un infiltrado en Mitril. Quizás subestimamos su red de inteligencia. Lo único en que puedo pensar es, coronel? Lo siento, jadeó, aferrándose a Sousuke. Sus hombros se estremecían y periódicamente dejaba salir pequeños resoplidos. Sus delgados dedos agarraban la camisa de Sousuke. Es solo que ver algo así, ahora entiendo. No estoy en condiciones de pensar en nada. Hasta hace unos segundos mi mente estaba en otra cosa. Tessa presionó su cabeza contra el pecho de Sousuke. Sousuke no se dio cuenta que, otra cosa, se refería a él.
Cuando lidiaba con chicas de su misma edad, cuando veía expuestos sus sentimientos, así era como siempre terminaba todo. Inevitablemente verían un poco del mundo en el que él vivía y tendrían una reacción emocional. Lo siento mucho, balbuceó Tessa, intentando desesperadamente detener sus sollozos. Inseguro de qué hacer, Sousuke permaneció inmóvil. El único testigo de la escena, Takuma, rió. ¿Qué te parece tan gracioso? Nada, rió, aunque no creo que tengan tiempo que desperdiciar llorando, ¿a qué te refieres? Preguntó Sousuke, apartándose amablemente de Tessa. Pronto compartirán los destinos de estos, dijo Takuma, señalando a sus camaradas. Mientras me tengan, los podrán rastrear, debe ser muy importante, mucho, se ahorrarían muchos dolores de cabeza si me dejaran ir ahora, se los digo por amabilidad, hay otra forma de arreglar esto, lo amenazó Sousuke, presionando su pistola contra la sien de Takuma. Después de todo, esta sería la forma más simple de enviar a Takuma a un lugar donde el enemigo no podría irlo a buscar. ¿Me matarías? ¿Cómo podrás haber visto? Soy capaz de matar si debo hacerlo. No, señor Sagara, rogó Tessa recobrando la compostura, no debes, puedo saber la razón. Sería la ruta más segura y lógica, pero no podemos hacerlo así, dijo como intentándose convencer a sí misma, si lo matáramos, no seríamos mejores que ellos. Nuestra organización perdería todo su significado. Sousuke no se movió. Simplemente miró fijamente a su arma presionada contra la cabeza de Takuma. Aunque Takuma parecía arrogante, Sousuke detectó pequeños indicios de miedo, quizá imperceptibles para alguien que no estuviera buscándolos. ¿Crees que soy ingenua, no es así, señor Sagara? Inquirió Tessa. No, señora, y bajó su arma. Se dirigió a Takuma, puedes agradecérselo, Takuma observó mientras Sousuke se alejaba. Exactamente qué debo agradecer. No, no es por eso que lo detuve, explicó Tessa. Entonces solo presumías, decidió Takuma, supongo que es así como se mantiene una posición de poder. No tengo problema si eso es lo que piensas, respondió desanimada, y siguió a Sousuke hasta la sala, gracias nuevamente, señor Sagara, no se preocupe. Debemos asumir que más personas vendrán, es verdad. Debemos salir de aquí, me desharé de los cuerpos, usted contacté al Tuata de Danann. Dígales que nos dirigimos a, Sousuke pensó por un momento, dígales que vamos a estudiar historia japonesa, ¿historia japonesa? El sargento Weber sabrá a qué me refiero. Más y más. Mirando distraídamente 6, 8 y 31, tiempo estándar de Japón, Chofu, Tokio, Japón Maison K. Dio rápidamente y en su lugar quedó la opresiva sensación de la... Era una sorpresa, eso era seguro. Sousuke siempre había sido demasiado brusco e inflexible, Kaname ni siquiera había considerado la posibilidad de que otra chica lo toleraría. Pero tiene una novia como ella. Qué tonta fui, pensó. Quizá era porque se había enfrentado a la muerte con Sousuke que Kaname le prestaba atención e intentaba cuidarlo. Había pensado que era la única que entendía lo bueno que había en él, una idea que la había hecho sentirse egoístamente feliz. ¿Cuán arrogante era? Se sentía repulsiva. Tomó un espejo de mano que estaba cerca y examinó su reflejo. Soy tan fea, decidió, al menos comparada con su novia. Es tan guapa. Comparada con ella. Kaname pensó en el brillante cabello plateado de la chica y sus grandes ojos grises. Recordó la sonrisa de elfo que le recordaba a la de una patinadora sobre hielo. Kaname nunca podría haber dejado ese tipo de impresión en nadie. De cualquier forma que lo considerara, habían estado haciendo algo. Probablemente Sousuke estaba con ella cuando no llegó a la casa de Kaname la noche anterior, usaba el trabajo como excusa. Había estado con ella haciendo algo toda la noche y entonces ella se quedó dormida todo el día mientras Sousuke iba a la escuela, decidió Kaname. Su reconstrucción estaba llena de huecos pero le faltaba la objetividad para notarlos. Me pregunto cómo se conocieron. Tal vez era la hija de algún camarada muerto. O tal vez era alguien como Kaname, a quien Sousuke había salvado en el pasado. En cualquier caso, probablemente habían tenido un encuentro muy dramático, como los de la última película de James Bond que Kaname había visto hace unos días. Ciertamente, Kaname determinó que habría sido mucho más excitante que la forma en que Sousuke y ella se conocieron. Realmente no tenía razones para creer esto, pero Kaname no se podía detener. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Él y su novia estarían probablemente comiendo, sentados uno frente al otro mirándose a los ojos, charlando felizmente, diciendo, te amo. Por supuesto, Kaname en realidad no tenía ninguna razón para sospechar que Sousuke en ese momento estaría deshaciéndose de los cadáveres de unos terroristas de una forma indiferente. Kaname pasó de canal en el televisor, apagándolo casi inmediatamente para poder continuar perdida en sus pensamientos por 10 minutos más. El timbre de la puerta sonó. ¿Quién podrá ser en un momento así? Maldición. Sentándose en el sofá, Kaname debatió si debía hacer como si no estuviera. Finalmente, se levantó y caminó hasta la puerta. Sin mirar quién era, abrió la puerta de golpe y vio la expresión seria de Sousuke. Y había traído a su novia también. Ella se veía aún más seria que Sousuke. Genial. También traían a un chico que Kaname no conocía.
Como era de esperarse, también tenía una expresión de seriedad. ¿Qué quieren?, preguntó Kaname agresivamente. Estamos en problemas y necesitamos escondernos aquí, afirmó Sousuke. Mientras protestaba sobre que era un fastidio y que no era su problema, Kaname puso a calentar la tetera. O tenía muy buenos modales o simplemente era muy amable. En cualquier caso, fue un buen gesto de su parte el ayudarlos. Sin embargo, cuando escuchó toda la historia, su disposición no mejoró. Déjenme a ver si lo entiendo, dijo, poniendo su taza de té en la mesa. Terroristas sedientos de sangre los persiguen porque tienen a este tipo, quien por cierto, tiene un gran problema de actitud. Cuando llegaron, Sousuke había querido encerrar a Takuma en el baño o en el armario, pero Kaname se resistió, así que Sousuke lo hizo sentarse lejos de ellos. Takuma estaba callado. ¿Y esta chica es una coronel muy por encima de ti? Así es, sé que no eres bueno inventando historias, Sousuke, pero ahora solo lo estás haciendo de maldad. Con Takuma allí, Sousuke y Tessa no se sentían cómodos discutiendo los detalles de la estructura organizacional interna de Mithril, así que dejaban huecos en la historia tan grandes que Kaname no se lo creía. ¿Dijiste que tu apellido era Testarossa? ¿Cuántos años tienes? 16 y medio, Tessa sorbió su té. Ahora llevaba puesto un par de pantalones militares viejos de Sousuke que apenas podía lograr que no se cayeran, aun con un cinturón. ¿Una chica de 16 años es la capitana de un submarino? Kaname resopló. Por favor. Me he visto, La Casa del Octubre Rojo. Sé que los capitanes son viejos bastardos como Sean Connery. Como mucho diría que eres una de esas que lee los telegramas o algo por el estilo. Fue una acusación tan absurda, que lo único que Tessa pudo hacer fue asentir. Te estamos diciendo la verdad, Chidori, imploró Sousuke. Honestamente, no me podría importar menos, lo que esté pasando entre ustedes. Sin embargo, no me parece bien que vengan aquí a mentirme descaradamente. Fue un error haber venido, se arrepentía Sousuke. Sousuke sabía que el enemigo no esperaría que se escondieran en el apartamento cercano de Kaname. Pero igual de tonto como siempre, nunca consideró la posibilidad de que Kaname no aceptara su explicación de la situación. Y Tessa no era de ayuda, simplemente se sentaba allí sorbiendo su té. No había señal de que le lanzaría un salvavidas a Sousuke. Quizá era su imaginación, pero parecía que su actitud se volvió extrañamente indiferente cuando le dijo que irían a casa de Kaname. Coronel. ¿Coronel? Tessa no reaccionaba. Después de varios segundos, se dio cuenta de que le estaban hablando. Ah, ¿te refieres a mí? ¿Qué pasa? Este intercambio alimentó el escepticismo de Kaname. Frustrado, Sousuke dijo. Por favor, coronel, quizá usted deba explicar esto. ¿Explicar qué? Su posición y las circunstancias actuales, señora. Ah, sí. Hay un submarino de asalto. Soy la capitana y soy coronel. Sousuke es uno de mis subordinados. Y esa es la verdad, señorita Chidori. Sousuke empezó a sudar. ¿Por qué en esta situación en particular, Tessa tenía que dar una explicación tan desarticulada? ¿Y por qué demonios había escogido ese preciso momento para llamarlo por su primer nombre? Además de implicar una cercanía que en realidad no existía, a Sousuke le pareció un acto rencoroso. ¿Qué había hecho para merecer esto? Sé coronel. ¿Eso fue suficiente, sargento Sagara? Preguntó con una sonrisa falsa. Sí, señora, asintió preocupado. Ya ves, Chidori, así son las cosas. Vale, entiendo, dijo Kaname, aunque su tono implicaba lo contrario. Después de todo soy una persona muy paciente. Si dices que así son las cosas, entonces es así como serán. Kaname le frunció el ceño a Takuma. Así que ahora viene el próximo problema. ¿Quién es este y por qué sonríe así? Está empezando a molestarme. Lo siento, señorita Kaname Chidori, dijo Takuma calmado. Realmente no parece que lo sientas, acotó ella, después de que me he molestado en servirte te ni siquiera lo has probado. No tengo sed. Kaname golpeó la mesa haciendo que Tessa se estremeciera, el siempre indiferente Takuma también se sobresaltó un poco. Kaname se acercó a su rostro. Es por cortesía, Kaname refunfuñó, bébelo. ¿Esas hojas de té son caras, y si me niego? Tengo Dr. Pepper en la nevera y te lo haré tomar hasta que llores y me ruegues que me detenga. Takuma no estaba seguro de cómo responder. Lo digo en serio. Takuma cogió la taza de té y bebió un sorbo. ¿Contenta? ¿No es maravilloso? Me encantaría conocer a tus padres, seguramente te consintieron demasiado. A la mención de padres, la mirada de Takuma se endureció y Sousuke se preparó para otro arranque de violencia que nunca llegó. En vez de eso, Takuma miró mal a Kaname con sus crueles ojos negros. Kaname no se sentía amenazada, es más, sonreía como un general que había descubierto la debilidad del ejército enemigo. Oh, lo siento, su voz resumaba sarcasmo, ¿no te gusta que molestemos a tu mami, Yo, Takuma estaba furioso, no tengo madre. Esto silenció a Kaname momentáneamente. ¡Qué inesperado! Bueno, yo tampoco tengo y Sousuke tampoco. No creerás que eras el único chico sin madre en el planeta, ¿no? Una vez más, Takuma se había quedado sin palabras. O quizás si lo pensaste. Bueno, eso explica por qué eres tan engreído.
Seguro que tu vida familiar fue algo muy interesante. Takuma empezó a gruñir y sus ojos se desenfocaron. Dejó salir un grito bizarro. Oh, allí viene, entendió Sousuke. No sabía exactamente qué tipo de condición tenía Takuma, pero ciertas emociones desencadenaban una agresividad extrema. Con un alarido trastornado, Takuma embistió a Kaname. Sousuke lo interceptó rápidamente y lo sostuvo de lado. Kaname miraba boquiabierta mientras Sousuke alejaba al chico de la mesa. Pronto, su expresión se convirtió en una sonrisa, y le mostró el signo de la victoria a Tessa. He ganado yo. Se ha salido de sus casillas. Mientras mantenía al loco enfurecido contra el suelo, Sousuke se arrepintió de haber venido a casa de Kaname. Durante la lucha, Sousuke cogió el brazo izquierdo de Takuma. Había algo raro en el brazo de Takuma. Se sentía duro y cilíndrico. Probablemente hubiera creído que era un hueso si no estuviera tan familiarizado con el cuerpo humano. Sousuke sabía que había algo en el brazo de Takuma. Decidió que sería más fácil investigar si Takuma dejara de luchar, así que le golpeó la nuca con la mano, dejándolo inconsciente. Coronel, la llamó. ¿Qué pasa? Reaccionó ella, levantándose inmediatamente. Compruebe esto, y señaló el lugar, donde Tessa empezó a tocar con sus dedos. Su rostro tomó una expresión de seriedad. ¿Quién lo hubiera pensado? Hemos sido muy descuidados, ¿sabe qué es? Sí, es un transmisor que envía un pulso que indica la ubicación una vez cada determinados minutos. Originalmente se diseñaron para monitorear a los prisioneros que trabajaban al aire libre. Y, pensó por un momento, si recuerdo bien, están hechos casi completamente de acrílicos y silicona, así que los detectores de metal no los identifican. Para el momento en que la explicación había terminado, Sousuke estaba completamente en modo de combate, había sacado la pistola. Lo más probable es que el enemigo conociera su ubicación y atacaran en cualquier momento. No había razón para que registraran el cuerpo de Takuma buscando un transmisor. A menos que se hubiera filtrado algo de información. ¿Qué pasa? Preguntó Kaname. Esto puede ponerse grave. Aléjate de las ventanas y las puertas, ordenó Sousuke. Buscó cualquier signo de enemigos fuera del apartamento. No había ninguno. Todavía. Quizá los terroristas estaban siendo más cuidadosos porque el primer ataque terminó desastrosamente. Tal vez esperaban refuerzos. Así que, sí, Chidori. ¿Dices que hay algo dentro de su brazo? Así es. Un transmisor que le permite al enemigo saber dónde está, dijo Sousuke un poco irritado. Coronel, se lo quitamos. Tengo un cuchillo y morfina. Sí, no tenemos opción. Pero no sé mucho sobre cirugías, yo lo haré. Esterilizar, cortar, quitar, coser. Sousuke dudaba que el enemigo le diera suficiente tiempo para completar el procedimiento, pero si pretendían seguir con Takuma, debía neutralizar el transmisor. ¿Sabes? Kaname tocó a Sousuke en el hombro mientras sacaba la jeringa. ¿Qué? Estoy ocupado, ¿no podrían simplemente dañarlo? Sí, respondió Tessa en lugar de Sousuke. Por favor, retrocede, espera. Tengo un microondas, ¿por qué no usamos eso? Sousuke y Tessa se miraron. Poniendo unos palillos en un pequeño agujero en el microondas, Sousuke engañó a la máquina para que pensara que la puerta estaba cerrada. Sousuke envolvió alrededor del brazo del inconsciente Takuma una almohadilla de caucho con un pequeño agujero, un aislante, dejando solo la parte del transmisor expuesta. Entonces Sousuke dobló el codo del chico y lo metió en el microondas. No debería tomar más de unos segundos. Bien, asintió Kaname, hagámoslo. Presionó el temporizador y luego el interruptor. Las microondas son letales para los equipos de precisión, aun por cortos periodos de tiempo. Las microondas entraron en el transmisor. Kaname contó hasta 5. Lo apagaré ya, dijo, y puso el temporizador en 0, y la máquina se apagó. No hubo ningún cambio visible, sin embargo, lo más probable que el transmisor había sido destruido. Nunca había llevado a cabo una operación tan poco ortodoxa, comentó Tessa. Todo lo que sabía es que si no hubiera funcionado, la sangre en el brazo de Takuma habría hervido. Ya estamos a salvo, ¿no? Así es, pero, Tessa dejó de hablar. Al principio había sentido una secreta superioridad sobre Kaname, ahora, esa actitud de desdén había cedido. Tessa se sentía humillada por haber sido superada por una ciencia tan rudimentaria. Es demasiado pronto para decir que estamos a salvo, anunció Sousuke, mientras estaba en la cocina. En cuando se den cuenta de que el transmisor está roto, atacarán inmediatamente, así que tenemos que escapar enseguida, aunque si saben dónde estamos, probablemente estén vigilando la entrada. Sería mejor escapar del complejo de edificios sin que el enemigo los vea para evitar un combate innecesario. Chidori, ¿hay una salida de emergencia en el balcón? ¿Te refieres al pequeño agujero en el suelo? Iremos por allí, decidió Sousuke, poniendo a Takuma sobre su hombro. Se dirigió al balcón y Tessa lo siguió. Apartando las cortinas, Sousuke examinó los alrededores. No había señales de nadie observando el edificio desde el frente. Así que asumió que no había nadie de ese lado de la calle. Manteniéndose agachado, Sousuke salió al corredor y localizó la puerta cuadrada de madera en el suelo. Si la abría, podrían bajar al siguiente piso.
¿Así que se van? Preguntó Kaname. Vale, nos vemos, no seas tonta. ¿Vienes con nosotros? ¿Qué? Si te quedas aquí te atraparán. Para encontrar el paradero de Sousuke el enemigo podría recurrir a torturar a Kaname. Espera un segundo. No quiero ser parte de esto, tienes razón. Lo siento, pero ya te metí en esto no hace gracia. Gritó lo suficientemente fuerte para que todo el vecindario escuchara. No quiero ir con ustedes mientras cometen su fuga. Qué cruel eres, Sousuke. Ya te lo dije, Chidori, nosotros. Ahórratelo. No quiero escuchar tus miserables excusas. Estoy bien sola, así que concéntrate en proteger a tu novia. Kaname podía ser terriblemente terca a veces. Sousuke no tenía idea de cómo convencerla. Estás equivocada, señorita Chidori, interrumpió Tessa, el señor Sagara tiene razón. Siento mucho que te veas envuelta en esto. Sin embargo, ahora, por tu seguridad, tendremos que movernos juntos. A diferencia de sus anteriores intentos de convencer a Kaname, Tessa estaba más motivada ahora, y era obvio que no estaba mintiendo. Antes, tú. Exageré con la broma, afirmó Tessa, y pido disculpas por eso. Probablemente no me creerás, pero soy su superior, y estoy a cargo de varios cientos de personas. Kaname estaba boquiabierta. Créeme cuando te digo que Mitril no es una organización típica. Los ojos de Kaname iban de Tessa a Sousuke y de vuelta, y finalmente se fijaron en Takuma. Era cierto, esta gente no estaba tan simplemente definida como Kaname había pensado originalmente. Reticente, asintió. Todavía no lo entiendo bien, pero iré con ustedes, ¿vale? Demonios, gracias. Vamos, señor Sagara, sí, señora. Internamente, Sousuke dejó salir un suspiro de alivio. No se atrevía a decirle a Kaname que los terroristas podrían entrar de todas formas y que destrozarían su apartamento buscando pistas de su ubicación. Esperen, debo sacar unas cosas, no tenemos tiempo para eso. Solo voy a coger mi móvil, ¿vale? Tengo que llamar a Kyoko y decirle que grabe mi programa favorito. Kaname desapareció en su habitación por un momento. Para el momento en que regresó, la puerta en el suelo ya estaba abierta y Tessa luchaba por meter a Takuma mientras Sousuke esperaba abajo. Una vez Sousuke atrapó a Takuma, las dos chicas descendieron. Tessa era lenta y torpe y Kaname tenía que ayudarla. Quien fuera que viviera en el apartamento de abajo, no pareció darse cuenta de su presencia, probablemente estaría distraído con el partido de béisbol que retumbaba en la televisión. Era el final de la octava, 2 outs, con un jugador en la tercera. El partido iba 4-1. Increíble. Anshin está ganando, susurró Kaname. Sigamos, volvieron a bajar. Las luces dentro del apartamento estaban apagadas, aparentemente no había nadie en casa. Al ver esta oportunidad, Sousuke rompió la ventana y caminó hasta la sala. Mientras llevaba a Takuma en los hombros, fue hasta la puerta principal y la abrió lentamente unos cuantos centímetros. Al mirar afuera, vio una furgoneta negra aparcada en la calle frente al bloque de apartamentos. Había un hombre en el asiento del conductor. Sousuke no pudo ver los asientos traseros por culpa de las ventanas oscuras del vehículo. No pudo determinar si era el enemigo, pero al menos el conductor no notó a Sousuke. Sigamos. Después de memorizar rápidamente la matrícula de la furgoneta, se escabulló al corredor. Kaname y Tessa siguieron a Sousuke mientras descendía por las escaleras de emergencia, saltaba sobre el pasamanos del primer piso y entraba a los arbustos que quedaban detrás del edificio. ¡Ay! Mientras Tessa intentaba pasar sobre el pasamano, se le enredó el pie y cayó de espaldas contra el suelo. Sousuke y Kaname corrieron a ayudarla. No pasa nada, dijo, estoy bien. Parecía estar en perfectas condiciones, pero estaba a punto de llorar. ¿Y ahora a dónde vamos? Preguntó Kaname mientras inspeccionaba el área desde un grupo de hortensias. Eso mismo me estaba preguntando yo, resaltaríamos en todas partes, es verdad, asintió Kaname. Miró a Tessa, quien se veía desanimada. Mitril tiene un coche estacionado cerca, pero quiero evitar viajar de esa forma. La policía probablemente esté más alerta de lo usual, y debemos asumir que están buscando a Takuma. Preferiría ir a un lugar cercano que conozcamos bien, donde haya poco peligro de involucrar a otras personas, decidió Sousuke desde un punto de vista puramente táctico. Kaname entendió, y levantó un dedo hacia el cielo. Eureka. Sé de un lugar así. ¿Dónde? La escuela, no nos sirve, nos encontrarán allí. Sousuke sabía que el enemigo buscaría en el apartamento de Kaname y encontraría muchas cosas relacionándola con la escuela Hindai. Hay otro instituto que queda más cerca. Más y más. Junio de 2026, 9 y 7, tiempo estándar de Japón, Koto, Tokio, Japón Muelle Kami. Tan pronto como Andrei Kalinin recobró el conocimiento, le dio a su cuerpo una inspección mental. Al menos, su sistema nervioso estaba lo suficientemente intacto como para transmitir un dolor intenso. Dejando de lado una costilla rota, había poco daño en sus huesos. Había daño en su hígado, pero no lo suficientemente grave para hacer peligrar su vida. Tenía 6 grandes laceraciones en sus brazos y espaldas, sin embargo, los pedazos de vidrio responsables no estaban por ninguna parte y ya había dejado de sangrar.
Estimó que había perdido mucha sangre. En general, estaba exhausto pero parecía que había vencido a la muerte una vez más. Estoy en un barco, pensó. No había daño en sus oídos, pudo notar que el barco estaba anclado, y pudo escuchar el suave sonido de las olas y el débil sonido de botas haciendo eco sobre un suelo de metal. Tras esperar un rato para cerciorarse de que no había nadie más presente, Kalinin abrió los ojos y movió un poco su cuello, ignorando el intenso dolor que subía y bajaba por todo su costado derecho. Se encontraba en una pequeña habitación de color amarillo. Había una cama simple y una bombilla incandescente en el techo. Levantó la cabeza y se dio cuenta de que alguien le había suministrado los primeros auxilios. Todavía tenía sus pantalones pero los firmes músculos de su torso estaban expuestos, con excepción de las partes rodeadas por varias capas de vendas. Médicos torpes, suspiró Kalinin. No debe haber un médico real en el grupo. Unos 5 minutos después, un sonido metálico indicaba que alguien estaba frente a la puerta. Después de un momento, la puerta se abrió y una mujer entró. Era la misma con la que había hablado antes de desmayarse en el centro de investigación, creía recordar haber escuchado que su nombre era Seina. Todavía tenía puesto el traje naranja. «¿Estás despierto?», dijo con una voz tan fría y delicada como un copo de nieve. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Kalinin agresivamente, sin preocuparse por intentar ponerse de pie. «Quiero hablar contigo, no me molestaría si fuera tú», gruñó, «te mataré y tiraré tu cadáver al mar, por favor». «Yo podría hacer eso en cualquier momento», Seina sonrió fríamente y se apoyó contra la puerta. «Tu subordinado es toda una sorpresa, derrotó a 3 de nuestros hombres y se las arregló para escapar con Takuma y tu secretaria. La capitana y Yang escaparon con el chico después de todo», infirió Kalinin, asumiendo que Seina se refería a Testarossa cuando dijo «secretaria». Por sí solo habría sido demasiado para Yang, pero con la capitana no era imposible. «¿Es uno de los tuyos, no? ¿Sousuke Sagara?». Al escuchar el nombre, el rostro de Kalinin casi refleja su sorpresa. «¿Sousuke?». Kalinin se preguntaba qué le había pasado a Yang. Pero estaba aliviado de que la capitana hubiera podido refugiarse donde Sousuke. «Aparte de si lo es o no, espero que no pienses que obtendrás otra información de mí». «Soy realista», dijo Seina, «con esas heridas, la tortura probablemente te mataría antes de que pudieras hablar, y entonces ¿para qué me salvaste? Al menos quería intentar hablar contigo. Sin embargo, quien seas no es importante para el gran plan, no entiendo por qué dices eso». «Bueno, con solo mirarte puedo ver que tu organización está alejada de la policía y el ejército. No hay profundidad en sus movimientos, su trabajo es conectar puntos, nada más. Aunque parezca que lo hacen bien, a fin de cuentas no resultan ser una gran amenaza». Se refería a que Mitril actuaba solo, sin respaldo de ninguna agencia gubernamental. Su alejamiento era ciertamente una de las debilidades de Mitril. «Parece ser una gran líder», dijo Kalinin. «Quizá», respondió, admitiendo rápidamente su rol como persona a cargo. «Pero conozco uno mejor. ¿Has escuchado de Seiji Takechi?». «No, es un mercenario japonés. Estuvo en la guerra de Vietnam y en el Congo, Yemen, Nicaragua, Líbano, la lista es interminable. Es un veterano real, un especialista de técnicas de reconocimiento y supervivencia. Después de unirse al ejército republicano de Kurdistán en la Quinta Guerra del Oriente Medio, continuó, con un poco de vida en su voz, regresó a Japón para iniciar un negocio. ¿Sabes de qué era? Supongo que no una empresa de seguridad, trabajo social», dijo, llamó a la organización A21, y su misión era la rehabilitación de delincuentes juveniles, incluyendo a los peores, ladrones en serie, abusadores, asesinos, violadores, pirómanos, lo peor de lo peor. Kalinin esperaba el resto de la historia. Seiji Takechi juntó a todos esos buenos para nada en su propia isla privada donde les enseñó técnicas de combate y supervivencia. Todos, hasta los que se resistieron al principio, le obedecían. La isla no tenía electricidad, no había agua potable, ni comida. Si los reclutas no se tomaban en serio el entrenamiento, no sobrevivirían. Efectivo, Kalinin aprobó. Sí. En lugar de enseñarles con amor, utilizó ambientes hostiles como aula, enseñándoles a sus estudiantes cómo matar eficientemente. Consecuentemente, sus estudiantes habían recuperado su confianza en sí mismos. Ya no tenían necesidad de ser criminales miserables nunca más. «Qué historia más bonita, pero debe haber más», presionó Kalinin. «Así es». Cuando una cadena de televisión se enteró del entrenamiento, mandó a un equipo. Cuando se encontraron con un equipo en una bodega vieja, 7 personas murieron en el accidente. Seina miró al suelo por un momento, como si estuviera atrapada en sus recuerdos. De allí en adelante todo empeoró. Los medios nos echaban la culpa, aunque obviamente había sido de ellos. Nos trataron como si fuera un campo de entrenamiento para terroristas, como si estuviéramos preparando algún tipo de ataque. Eran como una manada de hienas. La policía empezó a involucrarse y finalmente cerraron el campamento. Y la historia de todos los estudiantes se publicó en el periódico. Ahora sonaba muy enfadada, incluyendo la mía. Como si necesitara que me recordaran lo que mi padre inservible había hecho.
Kalinin supuso que era algo aún peor que un mero acto de violencia. Supuso que su padre ya no estaba en la Tierra y que ahora sabía quién era el culpable por lo que sucedía. Parecía que el A-21 no era simplemente un grupo terrorista conformado por soldados armados. Caminando hacia Kalinin, Zeina bajó el rostro, apoyándose más cerca, de forma que él podía sentir su aliento. ¿Sabes por qué te cuento todo esto? Su rostro se veía tan inexpresivo como una máscara. No lo sé, respondió él, a pesar de sus múltiples suposiciones. Tú me lo recuerdas, a Seiji Takechi. Parecía imposible que un japonés se pareciera a un mitad ruso, mitad estonio. Quizá olían parecido. Pero aún así dudo que estés pensando dejarme ir, eso depende de ti. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante, si alguien te llama ladrón y te mata, y tus subordinados buscan la venganza, ¿cómo te sentirías? ¿Sonreirías? No sentiría nada, afirmó, me estaría convirtiendo en tierra. La tierra no siente. Qué aburrido. Vale, te mataré. Y sacó una pistola. Te dije que era una conversación sin sentido, sí, fui una tonta, especialmente considerando que tengo otras cosas que hacer, ¿venganza? Dijo Kalinin. Zeina lo consideró por un momento. Nunca lo llamaría así. Simplemente, queremos pintar esta ciudad podrida con nuestros propios colores. Consumiremos la ciudad en llamas de miedo y extenderemos la destrucción. Si eso se considera venganza, entonces eso es. El nihilismo era su combustible. Los otros en su grupo eran probablemente iguales. No era ira transitoria, sino una furia helada formada en un largo periodo, el sentido básico de estar en desacuerdo con el mundo. Y esa es la única cosa que la guiaba. Kalinin había conocido a mucha gente como ella en el pasado. Zeina apuntaba a Kalinin. -69. Juro que encontraremos y mataremos a tu subordinado, Sousuke Sagara y a los demás. ¿Recuperaremos a Takuma, para el Lambda Driver? Usar esta terminología era una apuesta, pero Kalinin ya estaba familiarizado con apuestas de vida o muerte. Considerando qué tipo de daño podía hacer este grupo, era mejor hacer que Zeina entendiera y respetara a Kalinin y sus aliados. Esperaba que lo torturaran el tiempo suficiente hasta que Tessa pudiera estar a salvo. Y precisamente, el rostro de Zeina registró una expresión de sorpresa. Sorprendente. Puede que entonces sepas algo después de todo, quizá ahora soy más interesante para ti, sí, mucho más que antes, afirmó, volviendo a meter su arma en su funda. Se acercó a la puerta. Por cierto, dijo Kalinin, ¿qué está haciendo Seiji Takechi ahora? Zeina se detuvo inmediatamente. Está muerto. ¡Qué desperdicio! Se colgó en la prisión.